Vamos a hablar un poco hoy acerca de las actividades que ha desempeñado la Oficina Municipal de Información al Consumidor en Torrelavega durante el año 2023. Vamos a rendir, por tanto, cuenta de las presencias de personas que han acudido a nuestro servicio, de los temas que se han tratado, de las reclamaciones que se han hecho, de las actividades en general que hemos desarrollado durante el año pasado, después de hacer el recuento correspondiente y poder elaborar este informe que con mucho gusto presentamos. Pues bien, por empezar por el principio, a lo mejor con el dato que más visualmente muestra un poco la importancia del servicio, hemos atendido en total 2.258 personas, entre consultas y reclamaciones, de las cuales 1.525 serían consultas puras, es decir, personas que han preguntado, que se han querido informar acerca de sus derechos como consumidor y que no han necesitado una actividad ulterior, y 733 reclamaciones efectivas, es decir, visitas que han conllevado la necesidad de tener que escribir, por así decir, de tener que formular denuncia, de tener que formular reclamación, bien sea una carta de mediación ante las propias entidades, bien sea denuncias puramente dichas o arbitrajes de consumo. Temas. Yo creo que siempre es interesante ver los temas que llevan a la gente a la oficina, porque es básicamente medir el pulso de cómo va el consumo en una ciudad, en una sociedad como la nuestra, ¿no? La tipología de las reclamaciones ha cambiado mucho en un periodo de 20 años. Hace 20 años pues había mucha de vivienda, ya no hay nada de vivienda, y ahora pues los asuntos principales, yo creo que cabría resaltar el teléfono, también los bancos, también los suministros, serían los tres principales. Durante muchísimo tiempo el teléfono ha sido la reclamación, el tipo de consulta-reclamación que más ha movido a gente a nuestras oficinas, tanto para preguntar como para reclamar, es decir, como para intermediar con el operador, y si no conseguimos una respuesta adecuada, pues formular la reclamación. En ese podio, durante mucho tiempo, era el sector absoluto, y sin embargo, pues estamos viendo cómo en los últimos años, digamos que los escalones se van acercando, ¿no? Se van acercando en el tema de bancos. Claro, también ha habido unos cuantos temas con los bancos que han movido a muchísima gente este año mismo, pero también el año pasado. El tema de los gastos hipotecarios pues ha suscitado una grandísima cantidad de consultas, también tener que formular reclamaciones. Y los suministros eléctricos en los últimos 10 años han ido poco a poco disputando en ese ranking de los más reclamados, han ido disputando su puesto a la telefonía, ¿verdad? Por centrarnos un poco en números, en cuanto a teléfono, por ejemplo, hubo 231 reclamaciones efectivas y 345 consultas. ¿Esto qué nos dice? Nos habla, en mi opinión, nos habla de una clara... cuando las reclamaciones están muy altas y las consultas muy bajas, es una situación poco agradable para el consumidor, porque eso significa que las reclamaciones están encalladas, es decir, no hay interlocución, y como no hay interlocución, lo tengo que burocratizar, es decir, tengo que escribirte, esperar que me contestes, si me contestas y no me gusta, denuncio, si no me contestas, denuncio. Es decir, hay que burocratizar la reclamación porque, digamos, el consumidor no tiene, ni el consumidor ni nosotros mismos como organización tenemos posibilidad de entablar interlocución con alguien que tenga capacidad para transar, para negociar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en teléfono, por ejemplo, de un total de 576, 231 fueron reclamaciones efectivas, 345 fueron consultas, 345 solo, entre comillas, ¿no? Bancos, pues de un total de 381, 315 fueron consultas y 66 fueron reclamaciones, 66 reclamaciones efectivas. Y en suministros, por ejemplo, de 303, pues 151 fueron consultas y 152 fueron reclamaciones, es decir, actuaciones efectivas de la oficina representando al consumidor contra compañías operadoras del mercado en materia de suministros. Luego podríamos ir desglosando vivienda, de 33 de total, 31 consultas y solo 2 reclamaciones, ¿no? Un poquito lo que decía, en ese sector pues se sigue viendo que no hay mucha incidencia en cuanto a reclamaciones. De seguros, de 247, 210 fueron consultas, 37 reclamaciones. En talleres de automoción, 110 de total, de las cuales 75 consultas, de las cuales y por otro lado reclamaciones 35. Suministros, hemos hablado ya de ellos, 303 de total, 151 de consultas, 152 de reclamaciones.
Comercio. El tema de comercio es interesante también, ¿no? Comercio, durante mucho tiempo hemos observado cómo bajó. Parece que ahora hay un repunte en comercio. Y también es reseñable la incidencia del comercio electrónico. Cada vez estamos viendo más personas con temas de reclamación de comercio electrónico, las cuales nos llevan un poco a lo que estábamos hablando antes, al problema de la falta de interlocución, porque el comercio electrónico no hay una inmediatez entre el consumidor y quien vende. No es como el de toda la vida. Es decir, no puedo hablar directamente, no puedo ver, no puedo tocar. Compro en distancia y muchas veces en lugares que no es que ya no estén en mi ciudad, sino es que no están ni en mi país. Es que no están ni en nuestro continente, muchas veces, ¿no? Entonces, eso obliga pues, a enfocar las reclamaciones de otra manera muy distinta. Y todo pues escribiendo, ¿no? Por último, bueno, transportes también. Transportes, sobre todo, temas aéreos. Temas aéreos, cancelaciones, retrasos, esas situaciones en las que el consumidor se queda un poquito indefenso en el aeropuerto, ante un avión que no sale, ante una puerta de embarque que se le cierra, ¿no? Y de un total, por dar la cifra, de un total de 104, pues 68 serían consultas y 36 serían reclamaciones. Este sería un poco pues el resumen de la presencia, digamos, del día a día, de lo que hacemos todos los días, cuando abrimos la puerta hasta que la cerramos, la gente que va entrando, los problemas que les llevan a nuestra oficina y la labor que hacemos más cotidiana, por así decir, del día a día. Labores que no son del día a día, bueno, pues la OMIC intenta mantener una presencia de información al consumidor como colectivo. Como colectivo significa pues intentar llevar temas de consumo a donde podemos y de la mejor manera que podemos, ¿no? Como pues a través de jornadas, de charlas, de folletería, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues las actividades informativas que hemos tenido han sido 2 ciclos de información al consumidor en colaboración con el Centro Municipal de Mayores Ramiro Bustamante. También hemos empezado una colaboración interesante con otra asociación de mayores en Nueva Ciudad, la José Luis Hidalgo. Los temas que tocamos fueron, la primera charla, precisamente, telefonía y telecomunicaciones, importantísima, ¿no? Telefonía y telecomunicaciones, derechos del usuario, el contrato, su duración, penalizaciones, portabilidades y cambios de tarifa. La segunda charla fue derechos del pasajero, decía un poco lo que hablábamos también, ¿no? Esa situación derechos del pasajero. ¿Qué pasa con esos aeropuertos? ¿Qué pasa con esos consumidores? ¿Qué pasa con esas cancelaciones? Esas pérdidas de equipaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego otro tema interesante que es sobre el propio ejercicio de la reclamación. Hablamos un poco, tuvimos una tercera jornada acerca de un organismo muy interesante, importantísimo en nuestro sistema de consumo, como es la Junta Arbitral. La Junta Arbitral, que es ese organismo de composición, pues prácticamente un tribunal de consumo, por así decir, si se me permite la expresión, un tribunal de consumo cuyo funcionamiento es importante de conocer, ¿no? Repetimos este mismo ciclo de charlas informativas en la Asociación José Luis Hidalgo. Después hicimos también una charla informativa acerca del consumo responsable para 2 cursos en institutos. Después también una charla coloquio sobre derechos del transporte aéreo, que se colgó en internet. Digamos, grabamos en una de las actividades, se grabó y se colgó en internet pues para que todo el mundo pudiera acceder un poco a ella. Hicimos podcast de consumo que se cargaron en la web municipal, en el Facebook municipal. Son pequeñas píldoras en materia de consumo. Podcast que la gente pudiera, digamos, hay que estar en internet. Quiero decir que al final pues tienes que intentar difundir un poco a través de los medios que la gente intenta informarse, ¿no? Hemos mantenido nuestra presencia en la radio con programas semanales y aparte de eso, pues la folletería habitual, es decir, que todo el mundo que quiera tenga a disposición pues un folleto acerca de temas importantes en formato de papel, porque si bien es cierto que la gente ahora pues está mucho en las redes, pues no es menos cierto que hay mucha gente que tampoco tiene acceso a las redes y tampoco se van a quedar sin la información. Hay que tener un soporte en todos los formatos para hacer la información más accesible. ¿Folletos sobre qué? Bueno, pues sobre compraventas realizadas fuera de establecimientos mercantiles, que es básicamente pues dicho así suena un poco raro, pero es el venta puerta a puerta, el comercio electrónico, qué derechos tengo, el derecho de desistimiento, cómo ejerzo el derecho de desistimiento, la ley de garantías. Hay que recordar que la ley de garantías la han cambiado hace poquito y teníamos que hacer un esfuerzo respecto a los nuevos plazos, etcétera, etcétera. Los juguetes es un tema que siempre nos gusta sacarlo porque es un tema de consumo muy interesante, se repite cíclicamente, todos los años se repite por circunstancias obvias, para la temporada de Navidad, y no deja de ser un bien de consumo también, y además un bien cada vez más tecnológico. Y bueno, pues cuando no funciona, pues uno también tiene derecho a hacer su reclamación, lógicamente.